La presente sesión está siendo grabada. ¿Joana? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como decía Diego, mi nombre es Joana Pozo. Yo soy encargada de participación de la Superintendencia de Salud, desde donde vamos a hacer hoy día una pequeña presentación respecto de cómo funciona el sistema de salud en Chile. ¿Ya? Obviamente que por lo que me contaban un poco en la coordinación previa, hay algunos o la mayoría que ya hicieron lo que corresponde al sistema público, así que esa parte la vamos a hacer, la vamos a pasar como bastante rapidito para ir enfocándonos en lo que corresponde a cómo funciona el sistema privado, que son conocidas como las ISAPRE. ¿Ya? Así que vamos a Sí, comenzar. Es una dame, presentación que vamos a ir haciendo. sí, dame un minuto, Joana. ¿Sí? Estoy en este minuto subiendo la presentación, ¿ya? Y también les comento que para todos los efectos estamos compartiendo con ustedes, ¿ya? Un link, tal como les comenté, para que puedan registrar su asistencia, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver, denme un minutito, ahí está, le hemos dejado el link para que puedan completar su asistencia ya en esta sesión. Dicho esto, voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me comentan si se ve, por favor? Ahí se ve, ya, ¿Se ve en pantalla completa? Sí. dale. Se ve la Espectacular. pantalla completa y ahí yo te voy a ir indicando para que puedas ir avanzando. Ok, Ya, de entonces acuerdo, espectacular. sí, hoy día vamos a dar inicio, ¿cierto? A esta es una charla donde vamos a comentar en la generalidad cómo funciona el sistema de salud en Chile. Primero nos vamos a contextualizar. Soy de la Superintendencia de Salud y ahí vamos a dar un poquito el contexto de lo que nosotros tenemos como misión y función y un poco las atribuciones legales que tenemos. Dale la siguiente, Diego. El, Nuestra misión dice ahí, y que es bastante amplia por lo que sale, como en el fondo como todas las misiones institucionales, dice que es velar, y proteger, promover el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud, dice, con oportunidad, eficiencia y equidad a través de la supervigilancia y control de las instituciones que son parte del sistema de salud. Y aquí, efectivamente, es como todas misiones institucionales, bastante amplia, pero en el fondo nuestra institución está creada para velar y proteger por los derechos de las personas en relación a lo que les sucede, ¿cierto? Tanto en las instituciones que son los conocidos como aseguradoras, como el sistema público que es el FONASA y el sistema privado que son las ISAPRE. Y además en relación a lo que a lo que está relacionado con lo que sucede con las personas en las instituciones de salud, ya sean privadas como públicas. Dale la siguiente. Y como funciones centrales que tiene la superintendencia, tenemos ahí, hay unas funciones de supervigilancia, ¿cierto? Que tienen que ver con supervigilar y controlar a las instituciones de salud previsional conocidas como ISAPRE, ¿ya? Y ahí principalmente lo que está relacionado con las garantías explícitas en salud, que se conocen que son conocidas como el plan AUGES, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver también con los contratos específicos en que vamos a profundizar en un ratito más, las leyes y reglamentos que rigen al sistema privado. Pero también hay una función que tiene que ver con que también tenemos una función de supervigilancia y control del Fondo Nacional de Salud, que es el FONASA, ¿ya? También en las materias que están relacionadas con los derechos de las personas. Y tenemos una función como superintendencia también, una función netamente fiscalizadora respecto también de los prestadores de salud, ya sean públicos y privados,
y también respecto de lo que es la acreditación y certificación de calidad, ¿ya? Ahí recuerden que los establecimientos y las personas que atienden, los profesionales que atienden deben estar debidamente registrados y acreditados para poder otorgar las prestaciones de salud. Y bueno, y tenemos además una función de control y supervigilancia del sistema conocido como de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de alto costo, que es más conocido como la ley Ricardo Soto. ¿Ya? La siguiente, por favor, Diego. Y en las atribuciones legales, efectivamente tenemos ahí una función de resolución de reclamos respecto de FONASAs e ISAPRE, y ahí la superintendencia tiene un rol netamente de, funciona como un tribunal especial, y los reclamos que aquí se resuelven como tipo juicio arbitral o a veces también como algunos que tienen que ver con, principalmente con, se le denomina acá como reclamo administrativo, que tiene que ver principalmente con a veces con diferencias en las coberturas, en los planes, o en las bonificaciones que tienen las personas en su atención de salud. Respecto de prestadores individuales de salud, también la superintendencia mantiene acá un registro de prestadores, que es una herramienta que tiene la superintendencia para determinar, ¿cierto?, que un profesional de la salud efectivamente está legalmente habilitado para trabajar en el país. ¿Ya? Entonces, esa herramienta nosotros la disponemos está a disposición de las personas de la ciudadanía y está publicada en nuestra página web. Ustedes después ahí eh, pueden hacer el ejercicio, ¿cierto?, de buscar un profesional de la salud por el RUT o por el nombre y va a salir entonces si está efectivamente habilitado para poder otorgar prestaciones de salud en el país. Y respecto de prestadores individuales de salud, perdón, respecto de prestadores tanto institucionales, ahí está, hay un pequeñito error, respecto de prestadores institucionales de salud que tiene que ver con los establecimientos conocidos como clínicas, centros médicos y hospitales públicos y centros de salud público también, tenemos la función de resolver reclamos por vulneración a la ley de derechos y deberes de los pacientes, que principalmente ahí son temas que están regulados como el derecho a la información, el derecho a la información clínica, el derecho a la información financiera que tienen las personas cuando se atienden en cualquier tipo de estos establecimientos, ya sean públicos o privados, y también respecto de temas como de dignidad en la atención, como reclamos por trato, etcétera. Y también tenemos una función respecto a la que se conoce como ley de cheque en garantía, que es principalmente la ley esta que en el fondo prohíbe a los prestadores que a las personas se les condicione la atención de salud, sobre todo en situaciones de emergencia. Es decir, cuando han conocido ustedes a veces situaciones donde a las personas les obligan, ¿cierto?, a a que firmen un cheque o a em, que pongan en parte el tema de la tarjeta de crédito, sobre todo en situaciones de emergencia. Distinto es cuando las personas se atienden situaciones que son, eh, por ejemplo, operaciones programadas, que obviamente la situación ahí es completamente diferente. ¿Ya? En situaciones de urgencia no está prohibido solicitar cualquier instrumento que condicione la atención a un pago. ¿Ya? Por otro lado, también la superintendencia tiene una función ahí respecto del procedimiento de mediación con prestadores privados, y esto principalmente está relacionado con posibles reclamos por negligencia médica. Cuando hay en situaciones de prestadores privados, la superintendencia pone a disposición también de las personas un procedimiento que se llama mediación en salud. Esta situación, cuando sucede en los establecimientos públicos, la mediación se hace en el Consejo de Defensa del Estado. Y por último, acreditar también y mantener el registro de prestadores institucionales de salud, que principalmente es que los establecimientos, ya sean públicos o privados, que ingresan a este registro deben cumplir con una serie de estándares que le indican, ¿cierto?, que ese establecimiento cumple con todas las normativas para estar acreditado en calidad.
¿ya? Y ahí se van a dar cuenta, por lo general, todas las clínicas, centros de salud tienen como un sello que dice, que es como una estrellita donde dice que está acreditado en calidad, ¿ya? Y eso es un sello que proporciona, ¿cierto? La Superintendencia de Salud. ¿Ya? Esto en el fondo ahí lo que estamos hablando ahora es un contexto bien general porque en el fondo pudiera ser otra presentación. Y ahora vamos a ahondar un poco más en cómo funciona el sistema de salud en nuestro país. Dale la siguiente, Diego. Bueno, el sistema de salud en estricto, así como en la generalidad, ¿cierto? Tenemos un sistema público que atiende más del 80% de la población y que está radicado en el Fondo Nacional de Salud, conocido como FONASA, y ahora un poquito menos, que es más o menos como dentro de los porcentajes, como entre un 17 o un poquito menos ya ahora, de personas que están afiliadas al sistema privado, conocido como ISAPRES. La siguiente, por favor. En el sistema público, que es el FONASA, em, ahí decirles que es cierto que es el organismo público encargado de otorgar la cobertura de atención a las personas que cotizan el 7% de sus ingresos mensuales, pero también como es un fondo es público y un fondo que tiene además aporte fiscal, también tiene la posibilidad, ¿cierto?, de otorgar atención a las personas que son carentes de recursos y que son principalmente las personas que no tienen ingreso o que están desempleadas, que no tienen la posibilidad, ¿cierto?, de cotizar este 7%. El servicio público, entonces, lo que hace es, a través de este aporte fiscal directo, otorgar esa cobertura a través del sistema, a través del FONASA. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y ahí principalmente son los trabajadores que son dependientes, ¿cierto? Que tienen un contrato de trabajo, pero también las personas que son independientes, que pagan su cotización a través de, por ejemplo, los sistemas como de Previred, donde paga, ¿cierto? La cotización de salud. Pero también, como decíamos anteriormente, las personas que carecen de recursos, quienes además son beneficiarios, sus cargas familiares, ¿cierto? Que están, perdón, las personas que son cargas familiares de los trabajadores dependientes, pero también de las personas que son carentes de recursos, los causantes que son del subsidio único familiar, ¿ya? Personas beneficiarias de la pensión garantizada universal, las personas jubiladas y también las personas que corresponden que están en el programa de reparación, que es el PRICE. La siguiente, por favor. Dentro del FONASA, y ahí, aquí esto lo vamos a hacer bien rapidito, hay tramos que hay una clasificación que hace el FONASA respecto de la situación económica que tienen las personas. Entonces, divide a las personas en tramos que son conocidos ahí como las letras que ustedes ven en pantalla, que va de la A hasta la D, y que tiene, ¿cierto?, una clasificación específicamente en relación al ingreso mensual que tienen las personas, ¿ya? Esto antes tenía sí una cierta relevancia porque hasta el 2022 las personas que eran A y B no pagaban o no había copago en la modalidad institucional, que es el servicio público, ¿cierto? Pero las personas que eran letras C o D, em, tenían que hacer un copago, las del C un 10% y el D un 20%. A partir del año 2022, lo que se establece por iniciativa gubernamental es establecer este copago cero. Es decir, independiente de la letra que tiene, en el sistema público nunca va a tener un copago ahora. A partir de septiembre del 2022, entonces está establecida esta política que es el copago cero. La siguiente, por favor. Y aquí para ir cerrando esta parte, el FONASA o el sistema público tiene hasta ahora, hasta la actualidad, tiene dos modalidades de atención,
que ustedes a lo mejor igual ahí conocen como en la cotidianidad, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, si es FONASA está inscrito en algún establecimiento de salud, puede acceder, ¿cierto?, a las modalidades que se conoce como modalidad de atención institucional, ¿ya? Y en esta modalidad, que es la institucional, las personas se atienden en el centro de salud de su comuna, digamos, la red asistencial que tiene el país, que son las postas rurales, los hospitales, los centros de tratamiento, los centros de referencia conocidos como CRS, toda la gama que tiene el sistema público. Y ahí las personas, como decía yo anteriormente, tienen un copago cero, es decir, no debe hacer un pago en la atención. Distinto es en la otra modalidad, que es la modalidad de libre elección, en donde las personas para poder acceden a un centro médico privado, ¿cierto? O a una clínica o un médico particular, donde pueden comprar un bono de atención y ahí va, principalmente aquí, solo las personas que son carentes de recursos, que es la letra A, no tiene acceso a la compra de bono, pero todas las otras sí. Principalmente ahí tienen la posibilidad de atenderse, ¿cierto?, en los centros privados y en donde FONASA tiene también convenio. ¿Ya? Esas son las dos modalidades que existen hasta ahora. ¿Ya? Y hay una tercera que está en desarrollo, a propósito de todas las modificaciones que se han venido que se están provocando a raíz de la entrada en vigencia de la ley corta que vamos a explicarles en un ratito más. Dale la siguiente, Diego, por favor. Hay una tercera modalidad que es la que les decía yo que está en desarrollo en este minuto e incluso está como en consulta pública también ahora en el FONASA, que es la modalidad de cobertura complementaria, que esta es una nueva modalidad que está dentro de lo que es conocido como la ley corta de ISAPRE, pero que tiene una patita, ¿cierto?, que es el fortalecimiento del FONASA. Y dentro de eso está este desarrollo de esta modalidad, que lo que hace es, en el fondo, instalar la suerte de como un seguro complementario que va a ser licitado por FONASA, ¿ya? Y que va a ser adicionado al 7% que ya cotiza la persona. ¿Ya? Entonces, eso principalmente, ¿qué es lo que ha sucedido ahora en el último tiempo? Que había una migración bastante alta de personas que estaban en ISAPRE y que se están moviendo, ¿cierto?, al seguro público, al FONASA en este caso. Y la idea en el fondo de esta ley es que las personas puedan mantener algunas em, prestaciones, ¿cierto?, en algunos prestadores privados en convenio, como clínicas, laboratorios, centros médicos, donde las personas van a poder tener una cobertura mayor en relación a este seguro que va a pagar, que es como un seguro plano, que lo que se está viendo es que sea más o menos como lo que se está evaluando, ¿cierto?, que salga como alrededor de 30.000 pesos. Por ahí es lo que se está evaluando, todavía no sale, porque esto más o menos se estima que va a estar vigente en el primer semestre del próximo año. ¿Ya? Esos son como algunos de los cambios que se están viniendo al sistema público, principalmente porque había una fuerte migración de personas que estaban en el sistema privado y que se cambian ahora al sistema público, en el fondo, eh, no solamente a utilizar la modalidad institucional, que es el sistema público, o ya sea, ¿cierto?, consultorios, centros de salud familiar, hospitales, sino que también la posibilidad de atenderse en los centros privados a través del pago de bono. La siguiente, por favor. Ya. Hasta ahí, y en el fondo es porque me parece que ya habían tenido un poco ya habían tenido, ¿cierto?, con el colegio del FONASA la capacitación en relación a esta modalidad o a esta parte del sistema. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a desarrollar un poquito más
es cómo funciona el sistema de salud privado, que es conocido como las ISAPRES, ¿cierto? Y que tiene, obviamente varias aristas que son difíciles a veces de comprender. Porque aquí lo que vamos a hablar es que el sistema de salud privado funciona como un contrato individual entre las partes. Por lo tanto, aquí no hay una suerte como ni de fondo solidario ni de sistema de seguridad social hasta ahora. ¿Ya? Joana, Sí, disculpa, dime nomás. ¿Sí? solamente para recordarle al público presente que tenemos un registro de asistencia, ¿ya? El cual pueden ver en el chat, lo estoy compartiendo nuevamente, les pedimos encarecidamente que lo puedan completar, ¿ya? Que hagan clic en él y rellenen el formulario. Demora aproximadamente menos de un minuto, ¿ya? Es sumamente importante para saber cuánta gente está asistiendo a estas instancias y también para poder después remitirle la información sobre esta charla. Y a su vez también le indicamos, le recordamos que también todas las preguntas que tengan pueden hacerlas al final de la charla, ¿ya? En esa instancia vamos a leer las interrogantes que tengan y daremos un espacio importante para este elemento. Eso, disculpa, continuamos. Ya, listo. Vamos a seguir ahí ahondando en cómo funciona el sistema privado y ahí lo que estamos mostrando es las conocidas como ISAPRES, que son las instituciones de salud previsional privada, que dice que son encargadas, ¿cierto?, de financiar las prestaciones y beneficios de salud a las personas que cotizan el 7% o un monto superior convenido de sus ingresos mensuales para la salud. ¿Ya? Y ahí van a haber hartos cambios porque efectivamente hasta ahora lo que existe es que las personas tienen un contrato individual donde a usted le descuentan, ¿cierto?, el 7%, pero hasta hace muy poco las personas igual podían, generaban cuando era, porque podían tener planes que estaban por bajo este 7% obligatorio y generaban lo que se denominaba como excedente. ¿Ya? Ahora vamos a ir indicando algunas modificaciones que está teniendo el sistema, así que vamos a ir también ahí despejando las dudas. Dale la siguiente, Diego. En la anterior, parece que. Bueno, en las ISAPRES también tienen, al igual que el FONASA, modalidades de atención. ¿Ya? Igual es importante decir que eh, estas, el sistema privado está en el origen, ¿cierto? El funcionamiento siempre fue un contrato individual, ¿ya? Entre las partes. Por lo tanto, ahí eso es súper importante decir porque aquí no hay un sistema de financiamiento ni compartido ni solidario, solamente es un financiamiento de tipo individual. ¿Ya? En estas modalidades de atención, lo que existe son modalidades de atención con prestadores en convenio o preferentes, es decir, yo a través de mi contrato, ¿cierto? Em, Tengo la posibilidad de atenderme en tales clínicas, por ejemplo, no sé, hay contratos que las personas tienen que se pueden atender en la clínica Santa María o la Indisa, por ejemplo, y ahí van a tener mayor porcentaje de bonificación. ¿Ya? No así en otros, donde no le aparece como en la modalidad, sino que dice la libre elección, pero va a ser en un menor porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo el preferente en la Santa María con un, no sé, 80% de bonificación, en otro lugar lo más probable es que voy a tener por debajo del 50%. Ese es como un poco, esto es súper general porque hay muchas diferencias en los contratos que son o diferencias en los planes de salud. ¿Ya? Hay otra suerte que se denomina como modalidad libre elección, que principalmente son planes que son eh, como se le denomina acá en la jerga, es que principalmente son de remuneraciones altas, que tienen estos planes que en el fondo son modalidad libre elección, es decir, puedo atenderme en cualquier lugar y voy a tener un buen porcentaje de cobertura.
Y por último, hay una modalidad que se llama modalidad cerrada o médico de cabecera, que principalmente aquí son planes que están establecidos con un prestador. Por ejemplo, hay muchos planes que en esta modalidad que tienen las personas con, por ejemplo, la red de salud de la Católica, que uno puede tener, que establece, ¿cierto?, esta modalidad en que yo tengo un muy buen porcentaje de cobertura, pero solo me puedo atender en esa red de prestadores, ¿ya? Y si me voy a atender fuera, en otro lugar, claro, pues ahí el sistema me castiga porque tengo que pagar lo más probable que mucho más de lo que me saldría si me atiendo solo en el prestador que tengo bajo esa modalidad. ¿Ya? Aquí estamos hablando solo de contratos individuales, porque también existen estos que obviamente cada vez menos, los contratos que las empresas hacían como contrato colectivo, ¿ya? Que principalmente ya son bastante menores, porque principalmente ahí lo que sucede es que em, cuando va subiendo como la prima catastrófica que le ponen al contrato, lo más probable es que han ido cerrando también esa posibilidad de mantener esos planes colectivos. ¿Ya? Aquí estamos hablando principalmente de los planes que son individuales. Dale la siguiente. Aquí, bueno, en el fondo esto que es las características de los contratos, ¿cierto? Que es en la persona afiliada y su ISAPRE, que es de carácter individual y se expresa, ¿cierto?, en documentos que establecen obligaciones y derechos de ambas partes. La siguiente. Aquí importante también tomar en consideración que estos contratos tienen varios componentes y acá principalmente decir que tiene condiciones generales del contrato, va a establecer su plan de salud. Hay un documento que se llama formulario único de notificación y que siempre va a cambiar cuando usted, por ejemplo, modifica o ingresa o incorpora o retira un beneficiario, va cambiando ese formulario también. Cuando sube el precio, porque el precio de los planes ha ido, sobre todo en el último tiempo, ha ido subiendo, nunca bajando, y también se modifica a través de ese formulario único de notificación. Está también dentro de los planes de ISAPRE, usted tiene que pagar una prima GES, que es la garantía explícita de salud, que es conocida como el plan Augio GES, ¿ya? Y que en el caso como de las ISAPRES uno paga una prima que se va ajustando cada 3 años. Y ahí les voy a comentar que en el fondo lo más probable es que algunos que tienen plan ISAPRE se vieron em, bastante golpeados porque durante el año pasado hubo un aumento considerable de esa prima, que después tuvo que bajar a raíz de los fallos que fue dictando la Corte Suprema. ¿Ya? Otro componente que tiene este tipo de contrato es un documento que se llama declaración de salud, porque acá en el sistema privado lo que todavía no se ha modificado y que está todavía en posibilidad de modificación con algunos proyectos de ley que se van a presentar en octubre, que tiene que ver con el tema de las preexistencias. ¿Por qué? Porque en el sistema privado usted todavía le hacen firmar, ¿cierto?, esta declaración de salud donde debe declarar todas las patologías que usted tiene. Si no las declara, la ISAPRE le puede decir que tiene, ¿cierto?, que no declaró y que por lo tanto no le va a otorgar la cobertura, incluso hasta han habido casos en donde le termina el contrato por no haber declarado una patología. ¿Ya? Por lo tanto, lo que existe hasta ahora es que este tipo de contratos tiene todavía este tema de la preexistencia de salud y que ocasiona bastante inequidad. Em, bueno, también establece, ¿cierto?, un arancel que usted que en el fondo se va después, eh, que tiene que ver con lo que se paga anualmente por su plan de salud, ¿ya? Y además, la mayoría de las ISAPRES, las abiertas principalmente, tienen esta cobertura que se llama CAEC, que es principalmente para enfermedades catastróficas. Cuando tiene enfermedades que van a ser de alto costo,
se activa esta cobertura que en el fondo es como un seguro, ¿ya? Y que tiene un deducible que permite también poder cubrir enfermedades que son consideradas de alto costo y que no están cubiertas por otras vías. La siguiente, Diego. Aquí importante saber que también hay, cuando se modifica el contrato, principalmente cuando, yo les decía antes, cuando se retira o incorpora un beneficiario, cuando cambio de empleador, cuando voy a cambiar mi situación laboral o previsional, sobre todo aquí en el caso de las personas que se acogen a retiro, por ejemplo, si voy a cambiar esa situación laboral, tengo que también evaluar, ¿cierto? Si voy a poder seguir manteniendo ese plan de salud, porque mi situación, obviamente la situación laboral cambia sustantivamente desde una persona que está activa a una persona que pasa a ser pasiva. También cuando hay cambios de plan de salud, cuando se acredita un cambio real en la renta o hay una variación en la cotización legal. Y bueno, cuando el ISAPRE modifica el precio de plan por adecuación del contrato de salud, que eso se adecúa año a año. La siguiente. Y hasta ahí decir que eso es como lo que en la generalidad, porque obviamente el sistema privado tiene muchas aristas, digamos, y es bien complejo de poder comprender. Em, lo que ha habido en el último tiempo y durante todo el año fue que han habido modificaciones al sistema privado y que principalmente han pasado por lo que nosotros denominamos como ley corta, que es la ley corta de ISAPRE. ¿Ya? Dale la siguiente, Diego, para poder ir explicando un poco en qué se va, en qué está afectando también estas modificaciones. Ya, primero, antes de pasar a la ley corta, decirles que eh, durante la pandemia, que fue 2020-2021, se congelaron los precios y no se ajustaron los precios de los planes. ¿Qué quiere decir esto? Porque por lo general siempre lo que ha habido siempre es que el plan de salud se iba subiendo todos los años, se adecua. Tenía una que le llamábamos acá, que la ISAPRE hace una adecuación de su precio y hasta antes del 2020, eh, siempre las personas podían reclamarlo, lo reclamaban en la Superintendencia de Salud y también en las cortes, ahí principalmente en las cortes de apelaciones, ponían sus recursos de protección y la ISAPRE debía mantener el precio, ¿ya? Si no lo reclamaba, le subían el precio. Así funcionaba y funcionaba siempre de manera individual. ¿Qué es lo que hubo durante el 2022? Se promulgó esta ley, que es la ley 21.350, que en el fondo lo que hace es establecer un indicador de costo de la salud que tiene una sigla ahí, que se llama ICSA, que fija, ¿cierto?, el tope máximo que podrán alzar las ISAPRES al precio base de los planes de salud, ¿ya? Es decir, puso una ley para que efectivamente la ISAPRE diga, yo puedo subir hasta este tope, o sea, que lo pone igual, es un ajuste que hace la Superintendencia de Salud de acuerdo a variables que se van viendo año a año y le pone un tope máximo de lo que la ISAPRE puede subir. Es decir, aquí lo que hace, ¿cierto?, es establecer una, una suerte como de piso desde donde hasta donde puede subir el precio la ISAPRE todos los años, evitando así la arbitrariedad que había, que las ISAPRE subían poco cualquier el monto que ellos establecían y si la persona no reclamaba, le subían el costo. Solo las personas que reclamaban podían parar esa suerte de alza que era bastante indiscriminada. Entonces, lo que hace la ley con esta ley es fijar un tope máximo em, de subida de ese plan base que se adecua año a año, ¿ya? Eso sucedió durante el 2022, lo que provocó también bastantes
conflictos porque las personas seguían reclamando acá o en las cortes el tema del alza. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Es que en el fondo la corte empezó a no tomar ya los recursos que habían porque obviamente existe esta ley. ¿Qué sucedió en forma posterior? Es que hubo otra situación. Dale la siguiente. Em, Durante el año 2019 se creó y empezaba su vigencia en abril del 2020, una, una tabla de factores que se llama tabla de factores única. Ya. Hasta esa fecha, hasta el 2019, aquí no se va a ver, pero hay la tablita que puse yo aquí al lado que se ve como un sinfín de rangos, ¿ya? Lo que hacía esa tabla era poner lo que hacía era establecer factores de riesgo de acuerdo a que hacía el cotizante, a la edad del cotizante y sus cargas, y si eran hombres o mujeres. Por lo tanto, había una discriminación porque provocaba, ¿cierto?, que le hacían, de acuerdo a la edad que tenía, le iban poniendo un factor de riesgo para y eso se ve reflejado en el valor del plan, ¿ya? Entonces, las personas que tienen planes antiguos se van a fijar que si tenían esta tabla y si eran mujeres en edad fértil, le subían el precio y a ustedes pues si pasado, no sé, por ciertas edades o le bajaban, le subían de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. ¿Qué se hizo durante el 2019? Se estableció una tabla única de factores que eliminó eliminó, digamos, algunos rangos, los redujo y además eliminó el tema de la discriminación por sexo. Pero ¿qué es lo que decía esa tabla? Era que se ponía, si bien se ponía fin a este tipo de discriminación y se bajaban esos valores, solo era para los planes nuevos, es decir, los planes de las personas que establecían planes nuevos desde el 2020 adelante. Y lo que hacía era que hacia el 2020 hacia atrás seguían manteniendo esta tabla de factores. ¿Qué es lo que sucedió? Que las personas empezaron a presentar recursos en la corte y se empezó em, la corte empezó como a tener muchos de este tipo de reclamos, empezó como a aumentar cada vez más, por lo tanto el sistema como que empezó a colapsar y quedó lo que se conoce como eh, la, lo que dictaminó, ¿cierto? La sentencia de la Corte Suprema que estableció, dijo, bueno, hasta aquí nomás, dijo, hubo un fallo, ¿cierto?, sobre esta tabla y lo que provocó, ¿cierto?, es que, o este fallo general, lo que dijo es que entonces de todos los planes, que son bastantes, digamos, toda la gente que está en ISAPRE, se le debía ajustar a esta tabla, a la tabla única. Por lo tanto, eso significaba, ¿cierto?, que a las personas, sobre todo a las personas que tenían planes antiguos, se le debía devolver a través de la modalidad de excedentes de cotización. ¿Qué es lo que provocó eso? Y ahí obviamente lo más probable es que ustedes vieran muchas noticias en desarrollo, ¿cierto? Y provocó que se conformara, ¿cierto? A través de la Comisión de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley corta y SAPRE para poder hacer efectivo este fallo de la Corte Suprema, principalmente porque hubo en el fondo, mucha molestia, sobre todo por parte em, de la Asociación de ISAPRES, que decía que no podían hacer esa devolución porque el sistema iba en el fondo a colapsar. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, porque esto obviamente tiene muchas, muchas aristas. Dale la siguiente, Diego. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Es que con fecha ya de mayo de este año, después de como casi un año de desarrollo,
se da o entra en vigencia ya la ley conocida, la ley 21.674, conocida como la ley corta de ISAPRE, ¿ya? Que establece, ¿cierto?, que las ISAPRES van a tener que hacer devolución de estos excedentes y tienen que ajustar sus tablas a septiembre de este año a las tablas, a estas tablas, a esta tabla única de factores que es la nueva, ¿ya? Y ahí obviamente que lo que hace es, tal es la siguiente, porque hay, em, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? Es que, primero, que se debe aplicar a todos los planes, a todos los contratos de salud, esta tabla de factores única, ¿ya? Informar los contratos que aplican, que le aplica esta tabla y que resulten con un precio final al cobrado y percibido por la ISAPRE, devolver los montos cobrados en exceso, ¿ya? Y dice obligación de restituir los cobros. Aquí esto es como bien específico porque tiene que ver con que lo que también dictaminó la Corte es que a los niños que son de 0 a 2 años no se les debería cobrar. Por lo tanto, también en esta ley lo que obliga también es restituir estos cobros en exceso. Otra consecuencia es que todos los planes se deben ajustar al 7%, hasta lo que existía hasta ahora, eh, hasta por lo menos esta fecha, hasta agosto por lo menos lo que existe, es que uno podía tener a veces planes por debajo del 7% legal, y a usted le descuentan, o sea, le descontaba el empleador el 7%, su plan de salud era menor y tenía lo que se conocía como excedente, que en el fondo era como para posibilidades que lo usaban las personas para pagar atenciones de salud o comprar cosas, medicamentos a través de la farmacia u otras cosas. ¿Ya? Lo que dice ahora la ley es que no, que todos los planes deben ajustarse a ese 7% y las ISAPRES deben otorgar o mejorar las coberturas. Por lo tanto, ese ajuste va a ser desde ahora, desde el 1 de septiembre del 2024, que se ajustan a la cotización legal obligatoria. La siguiente, por favor. ¿Ya? Y aquí algunas cosas que ya cómo se ha ido como operacionalizando este fallo que sacó la Corte en relación a esta tabla de factores, que es la obligación, ¿cierto? Que lo que decíamos antes de adecuar el precio final a septiembre del 2024. eh, Tienen que informar también a la superintendencia todos los contratos que resulten con un precio final inferior al cobrado y percibido por la ISAPRE. Y aquí estas son materias totalmente que uno pudiera también ser discutible, pero eso es lo que quedó en la ley, que las ISAPRES van a tener que restituir las cantidades percibidas en exceso, que es eh, desde, desde esta aplicación de esta tabla única que es del 2020, del 1 de abril del 2020, y le pone un plazo que ha sido bastante discutido, ¿cierto? Pero en el fondo eso es lo que quedó dentro de la ley o al acuerdo que llegaron, es que se debe devolver en un plazo hasta de 13 años para los menores de 65 años, en 24 meses para los mayores de 80 años y en 60 meses para los mayores de 65 años. Eso es lo que está ahí, que las ISAPRES deben devolver, ¿cierto? A través de la modalidad de excedente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Otras de las modificaciones, y aquí hay modificaciones como al decreto de fuerza de ley número 1 por el que se rige la Superintendencia de Salud, que principalmente aquí lo que va a obligar ahora es que las ISAPRES vayan estableciendo estas suertes de atenciones a través como de paquetización. No sé si han escuchado, por ejemplo, cuando el FONASA tiene un programa que se llama PAD, como que es un paquete y que usted tiene, en el fondo conoce eh, desde el minuto 1 cuánto es lo que le va a costar el paquete completo. Entonces un poco hacia allá va el sistema, hacia establecer también en el sistema privado y en las ISAPRES tener estos paquetes de prestaciones que en el fondo vayan mejorando también las coberturas para las personas. El ajuste del precio de la cotización legal, que es decir, todos los precios
todos los contratos de salud de septiembre en adelante deben ser ajustados al 7% que es la cotización legal. Y por último, algo que ya había como tocado someramente, que tiene que ver con em, con la prima GES, que en el fondo lo que hace acá es que cada 3 años hay un decreto ministerial que va indicando, ¿cierto?, que hay patologías que van ingresando a estas garantías explícitas en salud, ¿ya? Que están por ley y que se deben cumplir tanto para el sistema público como para el sistema privado. Pero en el sistema privado, en el plan de salud, se le agrega un porcentaje que se le llama prima GES al valor que usted ya paga en su plan y que se ajusta cada 3 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Es que se agrega una nueva modalidad en la que se le llama acá, que se agrega verificación de la Superintendencia de Salud para la prima GES. ¿Por qué? Porque las ISAPRES lo que hacían era establecer así un porcentaje súper alto que subía, ¿cierto? Que hacía subir por forma considerable el precio del plan, porque le ponía, ¿cierto? De hecho, el año pasado lo que sucedió fue que algunas ISAPRES subieron considerablemente a través de esa prima la posibilidad de subir el plan. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Es que a través de una circular se determina, ¿cierto? Un valor que va a estar ahí, que no puede subir a lo que va a establecer la Superintendencia de Salud. La siguiente, parece que ahí ya vamos terminando. Y por último, también decir de que a través de esta ley lo que se fijó es un consejo consultivo técnico, ¿ya? Que van a ir revisando lo que se denomina como plan de pago y ajustes que van a hacer las ISAPRES para hacer esta devolución de excedentes a las personas y establece a través del Congreso, ¿cierto? A cuatro personas y a uno de ellos fue nombrado por el presidente de la República, que tiene como función, dice ahí, asesorar a la superintendencia en este proceso de pago y ajuste que deben hacer las ISAPRES para restituir efectivamente eh, los cobros que se realizan en exceso. Y en eso están hace muy poquito ya constituido este consejo que tiene una función súper importante para poder asesorar a la Superintendencia de Salud. Y la siguiente, creo que ya vamos a ir como dando como término. Yo traté de hacer de dar como una explicación bien general de cómo está funcionando el sistema y cuáles son las modificaciones que se avecinan, ¿cierto? Para ir abriendo un poco la discusión. Aquí, bueno, efectivamente lo que nosotros tenemos como instancia, como posibilidades de ciertas las modalidades para reclamar a través de nuestra modalidad que tenemos en nuestra página web y también de manera presencial, darle la siguiente nomás. Ahí ya vamos a ir. Y todos nuestros canales de atención que tenemos para, eh, para hacer sus consultas, hacer también sus reclamos, un poco que pone a disponibilidad de las personas la Superintendencia de Salud. Y con eso ahí vamos dando como fin a la presentación. Traté de hacer ahí como un poco ir explicando cómo funciona hasta ahora y qué es cuáles son las situaciones que vamos a tener ahora de aquí en más. Eso. Ahí. Espectacular. Muchas gracias, Joana, por la presentación. Bastante didáctica y sucinta. Eh, Bien, vamos a dar espacio entonces para las preguntas, ¿ya? Antes de iniciar las preguntas, tal como les comenté, recuerden que está todo abierto todavía el link de asistencia, ¿ya? Necesitamos encarecidamente que puedan registrarse. En el chat pueden encontrar el link para que puedan registrar su asistencia. Mientras tanto, ustedes formulan sus preguntas. Hay una pregunta que había hecho una persona respecto a FONASA, ¿ya? Antes de empezar con las preguntas del sector del salud privado. Mi pregunta es,
si en FONASA el esposo puede ser carga de la esposa. Hace años no era posible. Gracias. Eso pregunta una Ah, funcionaria. sí, po. Esas son modificaciones que han ido habiendo como un poco con todas estas modificaciones que en el fondo tienen que ver con igual con incorporación como del enfoque de género, que tiene que ver con que hasta antes de esa modificación, em, solamente, por ejemplo, si la mujer era la que tenía era un trabajo como contratada y el hombre era su pareja, ¿cierto? Y em, no tenía la posibilidad de tener una alternativa de manera más permanente, el sistema no te dejaba ser carga en este caso, de la mujer o la persona que tenía el contrato. Ahora, en forma indistinta, puede ser, incluso no le pone ninguna restricción ahora, puede ser, ahora, recuerden que en el fondo, los que tienen ahí también las personas que hacen, em, que pueden estar, que sean carga legal, eso sí, que sean casadas o por este acuerdo de unión civil. Pueden ser del mismo sexo, no va a tener ningún problema, porque el sistema ahora ya no hace esa discriminación. ¿Ya? Entonces, son modificaciones que en el fondo ha ido haciendo el sistema y esto funciona ahora tanto para el sistema público como para el sistema privado. Hasta antes solamente la mujer podía, si bien era cotizante el FONASA, podía tener solo de carga si el marido tenía una discapacidad. Ese era, ese era lo que sucedía hasta hace un poco tiempo atrás. O sea, estas también son modificaciones que van bien lentas, pero por lo menos eso ya ha ido cambiando. Ok, espectacular. Eso. Tenemos otra consulta respecto, por ejemplo, al tema ya de ISAPRES. ¿Cómo Ujú. puedo saber si tengo derecho a devolución de excesos y de qué monto es? Lo que pasa es que eso va a ser informado, lo que yo decía ahí, a partir del 1 de septiembre de este año. ¿Ya? Se va a ir principalmente ahí son personas que tienen planes de salud, lo más probable es anteriores al 2020. ¿Ya? Y que no hicieron ningún reclamo en relación a ese ajuste que se tuvo que provocar por esta tabla de factores. Por eso que es como bien difícil igual a veces explicar, es como porque los contratos individuales tienen esa que yo mostraba en la presentación, que lo que hacía era ajustar o hacer aplicarle un factor de riesgo, ¿cierto? Si usted era hombre, mujer y de acuerdo a la edad. Si es anterior al 2020, lo más probable es que sí le corresponda, ¿ya? Eh, y eso va a ser informado empieza a informarse desde septiembre del 2024 en adelante. Y recuerden lo que decía yo, que el plazo de devolución puede ser para los menores de 65 años de aquí a 13 años. Ese es el plazo que les dieron para hacer esa restitución, porque está calculada como en varios millones de pesos en relación a todos los contratos que existen en Chile hasta ahora. Ujú. Ok, Entonces, eso recién va a ser informado la ISAPRE le tiene que informar desde ahora, del 2024, y si usted es menor de 65 años, lo más probable es que ahí por eso es que tiene una suerte de que el rol que va a tener ese consejo consultivo es que cada ISAPRE tiene que informar de acuerdo cómo va a hacer ese pago. De hecho, incluso ahí ya es más específico la explicación, pero hay ISAPRES que pudieran decirle a usted, a cada persona, mire, le vamos a hacer un pago adelantado para poder pagarle antes y usted tiene que decir sí o no. Ese es como, pero eso es caso a caso y eso va a ser informado desde septiembre en adelante en la modificación que se espera ahora. Joana, disculpa, cuando hablas de septiembre en adelante, ¿es desde septiembre y tiene una fecha de 1 de tope? septiembre. Desde el 1 de septiembre empieza ¿Y tiene una y fecha de tiene que tope ser como esta informado. definición? ¿Hasta No, cuándo? no, no, pero o sea que lo que pasa es que no está tan específico. Empieza la modificación, es desde ahora, desde septiembre, para hacer efectivo eh, este fallo. ¿Ya? Ahí, en el fondo, lo que le tiene que llegar es una información, así como individual, como una notificación que es por carta o por correo electrónico
de cómo va a ser en el caso, porque cada caso es súper diferente. Hay casos en los que ya hicieron y hay muchas personas que presentaron en las cortes, porque por eso es que pasó lo que pasó, porque hay muchas personas que ya presentaron sus casos en la corte. Si ya lo presentaron en la corte, hasta antes de eso, lo más probable es que la devolución sea muy mínima. Los que no presentaron, lo más probable es que en algunos casos sea bastante considerable. Ok, Y en algunos casos puede ser incluso que no le corresponda porque su plan es mayor, por lo tanto no hay devolución. ok, de acuerdo. ¿Ya? Eh, Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se definirá el nuevo plan ajustado al 7%? ¿Será unilateral o se consultará con el cliente? ¿Debiese ofrecer un plan con mayor cobertura al que actualmente tengo o será el mismo solo que más caro? Lo que pasa es que usted puede, ahí lo que tiene que ofrecerle lo que dice la ley y lo que dice también, hay una circular que lo establece, es que le van a ajustar el plan al 7%. Por ejemplo, yo, si es alguien que justo generaba algo de excedente, lo más probable es que ya no va a tener esa figura de excedente que a usted le hacían devolución después. ¿Ya? Sino que se me va a ajustar a ese 7%, o sea, voy a pagarlo ahí, y la ISAPRE lo que tiene que ofrecerme es otros beneficios adicionales, ¿ya? Eso es lo que está establecido, no hay otro. Efectivamente, y efectivamente es así, se debe ajustar al 7%, ya no hay planes, no se va a permitir tener planes por debajo de ese valor, que en realidad en el estricto rigor son los menos, porque la Ok, mayoría son de planes de arriba del 7 hacia arriba. ok, espectacular. Otra consulta. ¿La restitución que deben hacer las ISAPRES es en UF por los 13 años? Digo, por el plazo, si es lo que pregunta la persona. ¿Es una Claro, restitución realizada en UF? me parece que mira, yo no lo tengo así tan exactamente claro, pero lo más probable es que sí, porque los planes están valorizados en UF, no están en pesos. Por lo tanto, debiera ser de esa forma. El tema es que cada plan no puede haber una generalidad de cómo va a ser, porque cada plan, porque hay una infinidad de contratos en el sistema privado. Esa es la mayor dificultad, por eso se va a demorar bastante en, si bien va a empezar el tema en septiembre, hay ajustes, no hay todavía, va a empezar el proceso como de información a cada cotizante de acuerdo a lo que le va a corresponder también ajustar. Ok. Una funcionaria pregunta, a inicios de este año fue una urgencia en una comuna, ¿ya? Tenía una migraña y la persona que la atendió dijo que tenía que ir al lugar donde estaba inscrita en FONASA. Eso era en la ciudad de Rancagua, ¿ya? Y estaba en Santiago. ¿Ya? Eh, Cuando le dije eso, me dijo que tenía que ir al centro y que esa hora se le había dado a su jefe. Si no es por uno de sus colegas que intervinieron, no me habrían atendido. Habla de un conjunto de síntomas que tenía. ¿Es eso correcto? Y si no, ¿qué puedo hacer en una situación si nadie interviene de ese tipo? Al parecer la versión tenía en el sistema público en ambos casos. Lo que pasa es que si fue una urgencia, es que ahí hay que despejar bastante el tema, porque si fue al servicio de urgencia, ¿ya? ¿Ya? Y no al centro. Los centros de salud funcionan como la eh, atención que es como con hora de atención. Por lo tanto, ahí la persona tiene que estar inscrita, tiene una suerte como para que pueda ser atendido una persona en un centro de salud familiar, en una comunal, en el fondo tiene que estar, lo que dice la normativa es que tiene que estar inscrito ahí porque de esa forma se asegura el pago. Recuerden que los centros de salud en el fondo se financian con un sistema que se llama per cápita, es decir, que se financian en razón al financiamiento que les otorga FONASA y a través de otros programas especiales que otorga el Ministerio de Salud. Por lo tanto, efectivamente, en estricto rigor, si la persona no está inscrita ahí, no tiene derecho, no puede atenderse. Distinto es que ella vaya a un servicio de urgencia, en donde sí no podría tener rechazo en la atención.
Eso es lo que sucede, pero en el servicio de urgencia, que es distinto. Por lo general son estos conocidos como el SAPU o el servicio de los SAR. Esos son los servicios de urgencia. Ya. No debería haber tenido esa dificultad. Ok, mira, para la siguiente pregunta te contextualizo un poco. Esta universidad, ¿ya? La Universidad de Chile tiene un convenio colectivo de salud, ¿ya? Con un ISAPREX, ¿ya? En relación a eso, una funcionaria pregunta, si uno está incorporado a este convenio colectivo con este ISAPREX, ¿tiene derecho a cobrar excedentes? Es que ahí lo que pasa es que lo más probable es que va a cambiar ese plan colectivo, les digo ahí de antemano, porque ahí, si bien yo lo que informé específicamente es lo relativo a los planes individuales. Ujú. Respecto a los planes colectivos, todavía no ha habido lo más probable es que tienen que también salir circulares al respecto. De hecho, acá hay personas que tienen planes individuales, pero planes que son compensados con su pareja, por ejemplo. Que también eso no ha habido todavía una normativa explícita. Lo más probable es que también ahí respecto de eso va a salir también una circular al respecto de qué es lo que va a pasar con los planes colectivos, porque ahí lo que tengo entendido es que porque todos los planes se van a tener que necesariamente ajustar al 7%. En el fondo, en el fondo ahí, si usted tiene planes colectivos, van a tener que individualmente tener el valor va a tener que ser ajustado al 7% de cada uno. Y eso efectivamente ya no va a en estricto rigor no existiría la figura de excedente. El excedente solo va a ser, pudiera tener algo de excedente las personas que tienen sueldos variables, principalmente los funcionarios que tienen eh, doble renta, por ejemplo, o que tienen doble empleador, ahí se pudieran podría tener esta suerte de figura de excedente o exceso. Eso. Ok, espectacular. Otra consulta es respecto al tema de devoluciones, nuevamente. El corte de edad para el tema de la devolución será a septiembre de 2024 y luego no se modifica. Me refiero a si hoy tengo menos de 65, ¿ya? Pero el próximo año ya tengo 65 años. Igual tendrá que esperar entre 10 a 13 años para la devolución. Claro, po, lo que pasa es que en el fondo lo que dice la ley es que para los menores de 65 el plazo estimado es hasta 13 años. No es que ese es el plazo que pone que pone la ley. Es hasta 13 años. Es decir, de ahí se va a ir descontando. O sea, si el próximo año va a ser 12, al siguiente, así. Sí, Esa no, es como pero la... claro, pero lo que nos referíamos es que, por ejemplo, si yo tengo 64 hoy día, ¿ya? Y en octubre, por ejemplo, cumplo los 65. Tiene que esperarlo, va a ir, po, va a tener que... Lo que pasa es que eso va a No, ser no informado, se va a aplicar la rebaja de la cantidad de años, sino que tendría que esperar no, pues inclusive hasta los dice, 78. claro, exacto, porque en el fondo lo que dice es una cosa general que dice menores de 65 a 13 años. Eso es. Ahora la ISAPRE lo que puede proponer es que a esas personas, por eso es que eso es lo que se está esperando todavía no tenemos eso todo está ahí en discusión. Lo que pasa es que la ISAPRE puede decirle a usted, persona XX, que tiene 64 años, mire, yo le puedo pagar en una modalidad que le denominan como pronto pago, pero se lo pago en menos años, pero en el fondo llegan como a un acuerdo. Esa es una posibilidad también. Por eso es que está todo así en el fondo está como bien abierto. Puede decirle, sí, ¿sabe qué? Que le voy a pagar. No, yo le voy a pagar hasta ese plazo. Porque es que la ley lo que establece es un plazo, es un plazo, hasta un determinado plazo que son 13 años Ya, claro, no, pero de a los vigencia. mayores de 65 le ha dado un plazo mayor, menor en el fondo. Pero por lo que me comenta entonces, si Claro, po, a septiembre de 2025 tiene 64 y no 65, pasaría entonces al plazo de los menores de 65, independiente que en exacto. octubre los cumplan los Independiente de que 65. cumpla. Sí, Ok.
porque Otra en el fondo es desde ahora hacia adelante. Desde ahí se va a establecer esta suerte como de plazo, pero incluso podría ser menor porque la ISAPRE le podría proponer a la persona, sabe que yo se lo pago en menos tiempo, por ejemplo. Eso también puede ser y usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Otro funcionario nos consulta respecto al tema de las cargas legales, ¿ya? Él señala que su esposa ha sido carga legal en su plan de salud, de ISAPRE, desde hace muchos años. Ella recientemente jubiló y recibe una pensión. Él indica que en abril de este año la eliminaron del plan por estar recibiendo ingresos asociados a la pensión, aduciendo que debía contratar un plan individual. ¿Eso es procedente, es improcedente? ¿Existe la posibilidad de algún reclamo? Lo que pasa es que ahí cambia en el fondo, cambia la situación de la persona, ya deja, en estricto rigor, claro, deja de ser carga porque pasa a ser una persona que tiene un ingreso, una pensión. Habría que determinar ahí qué tipo de pensión tiene la persona. Que ella tenía una pensión ella jubiló por, a través de la pensión garantizada o a través de otra vía. No lo señala Habría que ver eso. explícitamente. Esperemos que lo pueda indicar para todos los efectos, pero Ya. Pero de para... todas maneras, lo que pasa es que ahí en el fondo el sistema lo toma como que la persona tiene claro, ahí como que tiene un ingreso, pero ahí y él sigue manteniendo el plan y ya. Mira, veamos ese caso en particular porque han habido situaciones eh, que pudieran haberse mantenido, pero déjame ahí, eso pudiéramos verlo, si puedes conseguir los datos de la persona y ahí lo vemos de forma individual, lo podríamos Sí, ver. le señalo, ¿ya? Lo que puedo hacer es que pueda pasarte la consulta para todos los efectos. Sí, después me la ¿Ya? pueden traspasar a través del En ese correo y ahí sentido, lo pudiéramos ver en forma individual. ok, al profesor que me hizo la consulta le estoy escribiendo un mensaje directo con mi correo, Sí, ¿ya? Para que me pueda hacer llegar la inquietud correspondiente para estos claro, efectos, porque eso lo ¿ya? podríamos revisar en forma individual. Bien. Susan pregunta, ¿cómo se ajusta al 7% los trabajadores con remuneración variable y en aquellos casos que reciben bonos imponibles en ciertos meses? Claro, lo que pasa es que se ajusta una vez ahora, en el mes de septiembre del 2024. Se va a ajustar por una vez al 7%. Entonces, es ahí, a ese tope le van a ajustar al 7% de esa fecha. Ya después, efectivamente, si tiene sueldos variables, podría generar algo de excedente. Por eso que decía que no es que se elimine por completo, pero va a ser mucho menor. Ujú. ¿Ya? Ok, Entonces sí, es ahora, es por única vez, se ajusta a ese al 7% de lo que tenga eh, en esa fecha, a septiembre del 2024. de acuerdo, tabular. Bien, por el momento, al parecer, no habría más preguntas, ¿ya? Yo tengo una inquietud respecto, fundamentalmente, aprovechando que no hay más ¿Sí? consultas, en relación, por ejemplo, a el tema de, más que la devolución respecto al alza de planes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cierto, hace algún año atrás se estableció este índice que permitía una alza máxima respecto a los planes de salud. Sin perjuicio del Claro, anterior, de todas maneras, personas eh, pusieron los recursos correspondientes hasta la superintendencia, ¿ya? Y en muchos casos, esas alzas quedaron sin efectos. Entonces, mi consulta es, en virtud de la nueva ley corta, ¿ya? Hay una regulación más estricta respecto a los planes de salud. Se puede, por ejemplo, de todas maneras, seguir, a pesar de que la ISAPRE señala que subirán sus planes dentro de este índice, la jurisprudencia está en el fondo aceptando reclamaciones para estos efectos que impongan los afiliados. sí. Lo que pasa es que ahí está la otra ley, pues no la ley corta, que es la ley de Sí. adecuación de planes. Y al fijar ese índice, lo que indica es que ya no ha, ya, de hecho, no, los reclamos que la gente ha hecho acá no han quedado
no es que hayan quedado sin efecto, sino que lo que dice es que efectivamente está, eh, no sea, lo que se dice es que en el fondo la ISAPRE está correcto en el aumento que le está indicando, por lo tanto ya no se puede, ya no es posible reclamar como antes. Entonces, si bien lo puede reclamar, siempre es posible reclamar. El tema es que lo más probable es que lo que van a decir es que se está aplicando la ley. Eso es. Y la ley lo que le está diciendo es que le tiene que fijar, le fija a la ISAPRE XX hasta un tope máximo. Si, Ujú. si en el fondo se cumple ese tope, estaría correcto lo que la ISAPRE está cobrando. Entonces, lo que hace es fijar un tope. Eso es lo que hace la ley. No, entonces ya no es posible dejar sin efecto el alza de plan, sino que el alza de plan está fijada por ley. Ok. Otra pregunta es, ¿la ISAPRES deben informar cómo calcularon el monto a devolver? Claro, pues tiene que hacer, debe informarle respecto de eso y por eso es que ahí hay esta suerte como de consejo consultivo técnico en el que está también, va a estar mirando este plan de pago y ajustes que hacen las ISAPRES. Las ISAPRES deben informar respecto de cómo le va a hacer la devolución, en cuanto efectivamente en el caso específico de ese cotizante, cuánto es lo que le va a devolver y a cuánto es el plazo. Una consulta, este consejo consultivo técnico, ¿tiene una duración estimada? Porque uno entendería que una vez que termine el consejo consultivo y termine los montos y cómo y cuándo, empezaría el proceso de devolución. Claro, sí. ¿Tiene una Hay, duración de cuánto mira, puede? se supone que sí, que hay una duración que está fijada en la ley. No lo tengo en este caso, cuán- cuánto es lo que va a durar en estricto rigor, pero es en el fondo tiene que ver con cómo va a ser, en la generalidad, cada ISAPRE va a hacer ese plan de pago y ajuste. Ahí eso es como que debiera estar dentro de la ley, no, ahí no lo tengo el dato de cuánto es lo que va a durar, ¿ya? Pero debiera, por lo pronto está recién en funcionamiento, lleva muy poquito, como un mes alrededor de un mes. No sé cuánto tendría que mirarlo bien, cuánto es el plazo que tiene. Ok. Otra consulta es, hace años ingresé en ISAPRE porque no permitía a FONASA que el marido fuera a carga y porque el copago me era más caro que el sistema público. Con los cambios, ¿por qué puede convenir tener ISAPRE? ¿Ese seguro de salud del sistema público se implementará seguro o está en discusión legal aún? A ver, hace varias preguntas. Sí, mira, vamos por partes, Sí. Lo ¿ya? que pasa es que Por ya, ejemplo, el, vamos por ejemplo por el tema del seguro de salud del sistema público, este sí, seguro complementario de FONASA. ese ¿Ya seguro es público está seguro? por ley. Lo que pasa es que esa modalidad está, lo que yo decía ahí, que lo más probable es que empiece a funcionar se espera que empiece a funcionar en el primer semestre del 2025. Eso está por ley, Ujú, ¿ya? Es está en parte ley. de la ley, de esta ley corta de ISAPRE, Está en licitaciones. y lo que está en este minuto es que primero hay una consulta pública en FONASA respecto de esta modalidad y lo que va a haber es que el FONASA va a hacer una licitación. No es que haya un seguro, que estos seguros sean individuales, sino que va a ser un seguro plano. Eso es lo Ujú. que está establecido y en el fondo sin discriminación. Eso es lo que está estableciendo. En el fondo se está como evaluando que tenga un valor aproximado como de 30.000 pesos por persona. Eso es lo que está más o menos indicado. Todavía no está, yo no podría decir, hoy va a ser ese el valor, porque todavía está en desarrollo. Pero se espera, como les digo, que esté ya en su ejecución en el primer semestre del 2025. Y obviamente que lo que va a permitir principalmente a las personas principalmente está pensado en las personas que han migrado desde ISAPRE a FONASA y que pagaban más o menos un monto, em, a lo mejor como un monto superior al 7% que estaba en el fondo
como muy pensado en la atención, no en el sistema público, sino que en la atención que tengo a través de los bonos en el sistema privado. Y lo que hace esto es mejorar la bonificación que pudiera tener en forma individual, Ujú. ¿ya? Eso es como lo que busca, ¿no? Ahí, eso es como, dentro de todo lo que hay, es lo que se pudo lograr, digamos. Aquí, eso es lo que, esa fue un poco la discusión legislativa en el fondo. Claro. Y en el fondo la pregunta, por ejemplo, con los cambios actuales de legislación, ¿por qué puede convenir tener ISAPRE? Quizás puede ser más que nada por la posibilidad de Es que eso elección es ahí es una decisión Sí, totalmente individual. Ahí, claro. Bueno, dependiendo de si va a poder tener la posibilidad de poder seguir pagando, porque recuerde que la ISAPRE va a seguir subiendo, no hay eso no va a estar en discusión. Y además está aprobado por ley. Por lo tanto, ese igual va a seguir subiendo su plan. Nunca va a bajar en el fondo. A lo más esta devolución que tiene que haber ahora, que en el fondo le da un plazo muy mayor para la devolución. Lo otro que decía ahí era el tema de las cargas. Lo que pasa es que en el ISAPRE existía la posibilidad de tener carga médica. ¿Ya? Es que es una suerte distinta, que no es la carga legal, era una claro. carga médica y que a veces pudiera ser que esa también era, incluso la ISAPRE podía aceptarla o rechazarla, ¿ya? No Consulta, estaba en la obligación. claro, en el caso de cargas médicas, ¿aplican de familiares en línea ascendente, por ejemplo? Porque Lo un que pasa es que es una figura que se utilizaba mucho en el sistema privado, pero que cada vez es menos y que la ISAPRE pone ahora hartas restricciones para eso, ¿ya? ya, no, sí, Principalmente que tienen que ver con la declaración de salud. ok, de acuerdo. Pero, por ¿Ya? ejemplo, a eso vamos con un ejemplo de carga médica. Por ejemplo, mi hijo o mi cónyuge es carga legal. Pero, por Son ejemplo, cargas legales. mi padre o mi madre no es una carga legal. Ellos podrían ser carga médica. Podrían ser carga médica siempre y cuando Claro, no estén en ningún sistema previsional. Y ahí claro, es como difícil ahí. Los hay, pero es menos. cada vez ahí es menos la figura de la carga médica. Ok, espectacular. Bien, bien, Alejandra. Bien, Joana, perdón. Soy Alejandra, la persona que está preguntando. Ah, sí. Eh, Es que ya lo más probable es que en el fondo lo que ella tenía era que podía hacer carga en ISAPRE, le permitía tener esa carga médica. Ahora las modificaciones que han habido es que las cargas legales pueden ser o yo tener como carga legal a mi marido eh, no te va a poner ninguna restricción ahora el sistema, que era lo que sucedía muchas veces antes. Bien, muchas gracias, Joana. Bien, no veo más preguntas en el chat, ya para todos los efectos. En ese sentido, si no hay más consultas o inquietudes, vamos por finalizar la sesión. Antes de finalizar, les recuerdo, por favor, encarecidamente, ya como último aviso, que completen el registro de asistencia. Ya es fundamental que puedan completar este registro para, entre otras cosas, enviarle la información de esta charla. Dicho esto, le agradecemos su asistencia en este día tan particular con las condiciones climáticas que se generaron durante Oye, la sí. mañana y la madrugada del día de hoy. Ya sé que quizá algunas personas lamentablemente no pudieron conectarse en virtud de esas condiciones, por lo mismo estas charlas las disponibilizamos para que posteriormente los que estuvieron inscritos pero no pueden asistir puedan verla en forma posterior. Bueno, le damos las gracias a Joana, ¿ya? Por la explicación respecto especialmente del sistema de salud privado y la ISAPRES. Eh, Le agradecemos también a todos ustedes que hayan asistido y les recordamos ya que en este contexto de este ciclo de charlas del programa de acompañamiento a la vía en retiro, que hemos realizado charlas de FONASA, de la Superintendencia de Pensiones, del Instituto de Previsión Social, ya durante el mes de agosto vamos a iniciar una serie de charlas, un ciclo de charlas tanto presencial y también finalmente online respecto a las leyes de incentivo al retiro, Ley 20.996 y 21.043 que afectan al personal de las universidades públicas. Entonces,
atentos a sus correos electrónicos, porque ya hemos enviado algunos comunicados y vamos a seguir enviando comunicados respecto a este ciclo de charlas que vamos a hacer en forma presencial. Así que les dejamos extendida la invitación. A nombre de la EGP, le damos las gracias por asistir. Joana, no sé si quieres darle No, alguna palabra. solo agradecer. Yo traté de hacer como, obviamente, estos son temas bien áridos, bien complejos a veces de entender, pero en el fondo ahí tratar de hacer como lo más sencillo posible, porque es parte de lo que nos sucede, como los cambios que vamos teniendo y que nos afectan obviamente en un tema tan sensible como es la salud de las personas. Así que espero haber, haber tratado de aclarar dentro de lo posible las dudas y esperar que todos hayan tenido como eh, que no les haya pasado nada con estas inclemencias del tiempo que siempre nos golpean ahí, ¿cómo se llama? En el fondo como en nuestras situaciones ahí particulares. Así que espero que les haya quedado como haber aportado dentro de lo posible a las dudas que hubieran podido tener. Ok, Muchas muchas gracias. gracias, Joana. Muchas gracias a todos y nos veremos en otra oportunidad. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.